muy importante que Jesús demandó sobre su iglesia. Ya está grabando. Un mandamiento muy importante que Cristo les dio a sus discípulos y que los discípulos a través del tiempo fueron llevando. Está muy largo. Y esto es el paso del bautismo. Diga conmigo, el paso del bautismo. La palabra de Dios dice, si usted agarra su Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 28. Usted va conmigo a la palabra del Señor. Si me pueden seguir, por favor, con las notas, los que están en la pantalla, por favor. Síganme con las notas. Le agradecería mucho que me sigan con las notas de esta enseñanza. Y es muy importante que tenga su Biblia cerca, porque esta enseñanza nos va a llevar a una convicción. Dice la palabra de Dios que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y es importante leer las Escrituras, porque ahí proviene nuestra fe. Amén. Las Escrituras nos guían a la verdad y a la justicia, nos guían a toda verdad, nos llevan a la sinceridad del corazón de Dios. Del libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19, léalo conmigo, por favor. Dice la palabra del Señor. Por tanto, léalo junto conmigo, una sola voz. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Bien, esta enseñanza es un mandamiento que Cristo nos dejó y le dejó a los discípulos. Por tanto, vayan y hagan discípulos a las naciones. Vayan y hagan discípulos. Es el mandamiento de Cristo. Antes de Él subir a los cielos, es el mandamiento. Vayan y hagan discípulos. Vayan y salgan a los lugares y hagan discípulos. Y también les dice cómo los hagan, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que hagan todas las cosas que yo les he mandado. Y les dice el Señor, y yo estaré con ustedes todos los días. Todos los días. A ver, abraza esa palabra. Yo estaré con ustedes todos los días. O sea, el Señor está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos pueden dar un gloria al Señor? Yo te quiero hablar acerca de ese mandamiento de ir y hacer discípulos. Y es bueno. El ir y enseñar a otros es bueno. Hablarles de Cristo a otros es algo sagrado, es algo poderoso. Un mandamiento de Dios. Tienes un mandamiento de Cristo de llamarles a otros y hablarles de Cristo. No es para unos cuantos. El llamamiento que Dios nos lo dio genéricamente, nos lo dio a todos, hombres y mujeres, jóvenes, niños, inclusive. Todos el Señor nos dio este mandamiento. Por tanto, id y haced discípulos. Y este mandamiento del Señor, hermanos, es algo sagrado que tenemos que cumplir. Pero algo importante que dice la palabra de Dios es bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero yo quiero que vaya conmigo también a otra escritura que está después de Mateo, después de Marcos, después de Lucas, Juan. Se va a encontrar usted el libro de los Hechos. Quiero que lo lea conmigo, el libro de los Hechos. Y es continuación de lo que Cristo mismo ordenó y los discípulos que llevaron a hacer el acto de bautizar a otros. El libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38. ¿Ya lo tiene conmigo? Dice la palabra del Señor. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de... ¿Están conmigo? Hechos capítulo 2 versículo 38, lo repito. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Esto ya está actuando
y hasta cuando Pedro, como la ordenanza que Cristo le dejó. Primero le dijo al Señor, vayan y hagan discípulos, pero le dijo, bautícenlos. ¿Qué significa bautismo? La palabra bautismo significa sumergir algo en agua. Usted cuando agarra un objeto y lo sumerge en agua, lo sumerge en un líquido, cuando usted sumerge algo en líquido, en agua, a ver si pueden apagar esas lamparitas porque me están encandilando un poquito, por favor. Ahí apaguen el switch si pueden, por favor. Les agradecería mucho ahí. Por favor, gracias, muy amable, gracias. A lo mejor le pasamos un botoncito por ahí. Gracias, hermanos. Disculpe. Dice la palabra del Señor. El Señor le dijo, vayan y bauticen. ¿Pero qué es bautizar? Es agarrar un objeto y sumergirlo en agua, en líquido. Eso es bautizar. Búsquenlo en el diccionario. Es agarrar un objeto y meterlo en un líquido. Eso es bautizar. Eso significa bautizar. La palabra de Dios no nos dice que bautizar significa esparcir agua o significa aventar agua. Significa sumergir. Eso es bautizar. ¿Está conmigo? Si tienen la oportunidad, hágalo Google, porque a veces le creemos más a Google que a la palabra de Dios. Busquen qué es bautismo, busquen qué es bautizar. Y significa sumergir en un líquido, sumergir en agua. Gloria al Señor. Y luego dice la palabra del Señor Jesucristo que les dijo Jesús, bautícenos en el nombre del Padre. Ahora, si van a la Escritura y ustedes se van al libro de Mateo, capítulo 28, vamos a regresarnos a Mateo, capítulo 28, versículo 19. Es importante enseñar y ser muy claros en lo que dice la palabra, porque la palabra, recuerden que ella nos guía a la libertad. Amén. Como dice ahí, por tanto, ¿qué dice? Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Aquí quiero aclarar una pausa ahí. En el nombre. Quiero que lea bien su Biblia y sea muy cuidadoso lo que dice. Dice en el nombre. No dice en los nombres. ¿Cómo dice su Biblia? En el nombre. Y está hablando en forma plural o en forma singular. Cuando yo digo el nombre, es forma singular. Si yo dijera en los nombres, entonces es plural. Y para que usted entienda, si no sabe lo que es singular y plural, singular quiere decir una sola cosa, un solo objeto, uno solo. Y cuando es plural es dos o más. Entonces ahí está diciendo en el nombre, no en los nombres. Y luego dice en el nombre, si lo sigue ahí la escritura, del Padre. Y luego tiene una coma. Y del Hijo. Y luego tiene otra coma. Y del Espíritu Santo. ¿Está conmigo? Veamos bien que Mateo lo relata en el nombre, el cual significa singular y no plural. Y esto significa que es un solo nombre. Muchos dicen que Mateo se equivocó, ahí está mal escrito. No, está bien escrito, porque la palabra de Dios no tiene errores. Cuando Mateo se dedicó a escribir esa palabra, escribió bien en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora yo quiero que también veamos algo importante. El nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Porque es muy importante aclarar esto. Para esto es importante notar que el Padre no es un nombre. Yo me llamo Josué. Eso me puso mi papá y mi mamá cuando nací, así me registraron Josué, y luego me pusieron Valdés Ramos con los apellidos de mi padre y mi madre. Pero mi nombre es Josué. Ahora, yo como padre de mis hijos, como esposo de mi amada esposa que ya presentaba, y como hijo de mis padres,
Esos vienen siendo ¿qué? Títulos. Yo soy padre, yo soy hijo y también soy esposo. Pero cuando a mí me preguntan mi nombre, ¿qué voy a decir? ¿Padre? ¿Qué voy a decir? ¿Esposo? ¿Voy a decir soy hijo? ¿O voy a decir Josué? ¿Por qué? Porque ¿cuál es mi nombre? Porque yo soy Josué. Amén. Entonces, ¿a quién se refería Mateo cuando escribe esas porciones y relata lo que Cristo está hablando? ¿Se equivocó? No, porque el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo es un solo nombre. A ver, pastor, explíquemela más calmado. Bueno, agarra la Biblia. Léelo más adelantito lo que vas a encontrar. Ahora, yo quiero relatarte que ese nombre es importante que sea invocado cuando una persona es bautizada. Y te lo voy a decir, te lo voy a mostrar con la palabra de Dios. Por eso es importante que agarres tu Biblia. Y si no tienes Biblia, dile al de enfrente, préstame tu Biblia. Volteate atrás, hermano. Volteate atrás. Si alguien no tiene Biblia, compártaselo, por favor. Porque mire, la palabra, hermano, la palabra es poderosa. Pero mis palabras no te van a convencer, pero la palabra de Dios convence. ¿Va de Cristo, iglesia? La palabra es importante explicarla claro. Entonces, de la misma forma, la revelación que Jesús le da a los discípulos no estaba completa. Es por eso que les pidió que sean revestidos de poder de lo alto antes de salir a ser discípulos y bautizarles, porque no estaba completa la revelación de Jesús. O sea, Jesús les dijo: vayan y hagan discípulos a la nación, bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si ahora vamos a Lucas, capítulo 24, léalo conmigo, por favor, es importante. Si no, ahí está. Síganme, por favor, las escrituras, muchachos. Síganme las escrituras, por favor, porque es importante que me ayuden con la pantalla. Váyanse a Lucas, capítulo 24. Síganme con las escrituras en la pantalla, muchachos, por favor. No se me distraigan. Mañana platicamos. Hoy estamos en la palabra. Paz de Cristo. Libro de Lucas, capítulo 24, versículo 44 al 49. Vea lo que Jesús le dice. Ahí está en la pantalla. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, hablando Jesús a los discípulos, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí y en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Escrito de mí, dijo Jesús, escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos de David. Entonces, el versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen todas las escrituras, que no habían entendido los discípulos, que no habían comprendido completamente. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitase de los muertos al tercer día. Sigan al siguiente, por favor. Y que se predicase en su ¿qué? Nombre. En su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Y cuál era el nombre de ese hombre que hablaba? Jesús el Cristo. Jesucristo, ese era su nombre. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas ¿qué? Investidos de poder de lo alto con el Espíritu de Dios. Por esto mismo Cristo les pidió que se quedasen en Jerusalén hasta ser tocados por el Espíritu Santo. Les abrió el entendimiento, no lo entendían. En Hechos capítulo 1, versículo 8 dice la palabra de Dios: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y esa es la siguiente enseñanza. El Espíritu Santo es importante.
porque nos va a revelar los misterios desconocidos, los misterios que no alcanzamos a percibir. Por eso el Señor les dijo: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y me serán testigos en Jerusalén, Judea y Samaria y toda la tierra. Yo quiero darle evidencia de lo que sucedió, porque ese fue el mandamiento que Cristo les dejó. Sí, por favor. Ese fue el mandamiento que Cristo les dejó. Gracias, hermano. Muy bien. El mandamiento fue: vayan y hagan discípulos, bautizando en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y haciéndole que hagan todas las cosas que yo les he mandado. Pero ¿qué hicieron los discípulos después? Bueno, vamos a ver que en la Biblia hay evidencia de hombres que fueron bautizados en el nombre y no en los nombres. Aleluya. Padre Cristo, ¿está conmigo? Amén. En el nombre y no en los nombres. Amén. Vaya conmigo, por favor. Vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 37 en adelante. Si no, ahí está en la pantalla, por favor vean el siguiente. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 37 en adelante. Al oír esto, aquellos hombres que se estaban burlando de los que recibieron el Espíritu Santo, y cuando Pedro se levanta y les empieza a predicar, les empieza a enseñar, les empieza a decir qué es lo que estaba pasando, al escuchar esto, aquellos hombres que se burlaban y que pensaban que estaban borrachos, aquellos que fueron llenos del Espíritu Santo, ahí va a continuar lo que voy a leer. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes, cada uno de vosotros, en el nombre de... Dicen los nombres. ¿Estamos en la Biblia correcta? Amén. En el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados. Y recibirán el don del Espíritu Santo, porque a ustedes, para ustedes es la promesa, y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Entre ellos también usted y yo. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron esa palabra fueron bautizados, y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Ahí están las primeras personas que recibieron el bautismo de la orden de Jesús, la cual les dijo: vayan y hagan discípulos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es ese nombre? Pedro lo entendió después de haber sido investido de poder. El nombre es sobre todo nombre, y es un solo nombre, y en ese nombre solamente hay salvación. Su nombre es Jesús el Cristo. No hay otro nombre. Será importante invocar el nombre de Jesús. Ya lo dice. Si no, Pedro le hubiera dicho: arrepiéntanse y bautícense y laven sus pecados y ya. Pero Pedro les explica bien que es importante bautizarlos. Primero arrepentirse y bautizarlos en el nombre de Jesucristo, cumpliendo el mandamiento de Dios. En Hechos capítulo 8, versículo 14 y 17 vamos a encontrar otra evidencia. Aquí se bautizaron 3,000 personas. 3,000 personas fueron los primeros que se bautizaron ahí. Libro de los Hechos capítulo 8, versículo 14, está en la pantalla. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria ya no era Jerusalén, sino Samaria, o sea, otra ciudad donde primero ahí Jesús anduvo, pero separado de Jerusalén estaba Samaria. Pero este lugar, los apóstoles escucharon que Samaria había recibido la palabra de Dios. Aleluya. Enviaron allá a 2 apóstoles, a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, sino que solamente
habían sido bautizados ¿en qué? A ver, ¿está equivocada la palabra otra vez? ¿En el nombre de quién? De Jesús. Entonces aquí está otra evidencia importante, que los de Samaria, ya no nomás los de Jerusalén, aquellos 3,000 que fueron llenos del Espíritu Santo recibieron el nombre de Jesús, sino que también en Samaria recibieron el bautismo en el nombre de Jesucristo. Entonces dice la palabra de Dios, después que les impusieron las manos y recibían el Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Otra evidencia más, Pedro en la casa de Cornelio, libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 47. Vaya conmigo a la palabra, es importante la palabra. Vuelvo a la palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra. Y usted quiere hacer equívoca la palabra, entonces ahí usted. Pero la palabra, hermanos, es viva y eficaz. Libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 47 y 48 dice: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que estos no sean bautizados? Para que estos no sean bautizados, estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Pedro había ido a predicarles a personas gentiles, extranjeros que no eran de Jerusalén. En el versículo 48, estando ahí viendo Pedro que recibían el Espíritu Santo, le pregunta a los que iban con él: ¿acaso nosotros podemos impedirle que ellos también sean bautizados como nosotros? Y Pedro les manda, versículo 48, y dice: y mandó bautizarles. A ver, lo están leyendo ahí en su Biblia, mis hermanos. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. O sea, ya van 3,000. Aleluya. Ya van los de Samaria. Gloria a Dios. Ya van los gentiles que se están bautizando en el nombre de Jesús. ¿Cómo estamos? ¿Estamos equivocados entonces? No. Si la palabra de Dios mismo está diciendo que ahí fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, será importante invocar el nombre del Señor Jesús cuando una persona se bautice. ¿Estamos erróneos en esto? No, la palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz. La palabra de Dios nos sigue guiando a la verdad y a la justicia. La palabra de Dios nos traza la línea, la verdad. Aleluya. Evidencias. ¿Quieren otra evidencia? ¿Quieren saber cuál era el bautismo que practicaba Felipe? Otro que andaba ahí predicando de Jesús. Capítulo 8 de los Hechos, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, ahí está la escritura, si lo quieren leer en la pantalla o quiero buscarlo en su Biblia, como guste. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios. A ver, sí lo están leyendo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de ¿qué? Jesucristo, se bautizaban ¿quiénes? Hombres y mujeres. Ahora ya no nomás los 3,000. Aleluya. Ya no nomás los samaritanos. Amén. Ya no nomás los gentiles se bautizaban en el nombre de Jesús. Ahora Felipe, donde andaba ya también predicando, hombres y mujeres recibían el bautismo y el evangelio de Jesucristo. El bautismo de Pablo. Cuando Pablo habla acerca de su propio testimonio, libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 14 y 16, si lo quieren leer conmigo. Libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 14 al 16. Si puede y quiere subrayar esas escrituras importantes, por si alguien tiene duda allí en su vecindario, o si algún amigo, pariente, familiar, subráyelo, porque es importante hablar la verdad. Amén. Y no tiene que decir mucho, nomás léale lo que dice la palabra. Y les dijo, hablando Pablo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes
hablándole el Señor a Pablo y Pablo hablando de este testimonio. Dice Pablo que esa voz le dijo: levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Si no le hubiera dicho levántate y bautízate, nada más, lo que hubiera hecho Pablo, a lo mejor se hubiera levantado y se hubiera sumergido en la agua y es todo. Pero le dijo aquí este hombre, por medio de la boca de Dios, hablándole que es importante invocar ese nombre. Gloria al Señor Jesucristo. Si fuiste bautizado en otro nombre, si fuiste bautizado en algún otro nombre en ese tiempo, no es válido. Es necesario ser bautizado de nuevo, pero ser bautizado en ese nombre, ser bautizado en el nombre de la verdad. ¿Y cuál es ese nombre? Es un nombre sobre todo nombre. Ese nombre tiene autoridad, ese nombre tiene poder. Es más, ese nombre los demonios creen y tiemblan y salen huyendo. En ese nombre hay salvación, en ese nombre hay perdón, en ese nombre hay restauración, en ese nombre se pueden sanar los enfermos, en ese nombre que es sobre todo nombre hay autoridad, y en ese nombre, hermano, podemos obtener la salvación por medio del bautismo. Su nombre es Jesucristo, su nombre es Jesucristo, su nombre es Jesucristo, aquel que murió por ti, por mí en la cruz del Calvario y nos dio la autoridad. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir gloria a Dios? ¿Alguien puede decir aleluya? Dios, aleluya. ¿Qué bautismo entonces practicaba Pablo? Pablo fue un tremendo hombre. ¿Quieres saber qué bautismo practicaba Pablo? Vamos a las Escrituras. Capítulo 19, versículo 1 al 6. Libro de los Hechos, capítulo 19, versículo del 1 al 6. Dice la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Si no, está en la pantalla, léalo conmigo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, o sea, vamos a relatar la historia para que la entiendan. Apolos andaba en Corinto y Pablo, después de recorrer las regiones, vino a Éfeso. Pablo estaba llegando a Éfeso y allí en Éfeso encontró a ciertos discípulos y les dijo a aquellos discípulos: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces les dijo Pablo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. ¿De Juan? ¿Cuál Juan? Juan el Bautista. Y Juan el Bautista bautizaba en el bautismo de... Si saben palabra de Dios, bautismo de arrepentimiento. Eso fue antes de Cristo. ¿Está conmigo? Y luego le dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús, ¿quién? El Cristo. Cuando oyeron esto estos hombres, Aleluya. los de ellos ya habían sido bautizados. ¿Quién me entiende la historia? Ya habían sido bautizados en el bautismo de arrepentimiento, en agua. Pero cuando oyeron las palabras de Pablo, al oír esto, dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados otra vez. Aleluya. Fueron bautizados otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué fueron bautizados otra vez si ya habían sido bautizados anteriormente? Porque el bautismo de arrepentimiento ya había pasado. Amén. La nueva orden era ser bautizados en el nombre de Jesús. Amén. Esa era la nueva modalidad, ese era el nuevo mandamiento, esa era la nueva misión que tenían que cumplir los discípulos. Al oír esto aquellos hombres, Pablo, al decirles que ya no era más
el bautismo de arrepentimiento. Dice que cuando oyeron esto, ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Entonces ya no nomás los 3,000, ya no nomás en Samaria, ya no nomás en Éfeso, hermano. Ya se estaba predicando esta doctrina, este evangelio también en Éfeso por la boca de Pablo, y aún los discípulos de Juan estaban creyendo en la palabra, la cual dice: ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto las manos, ¡ay, qué poderoso la confirmación! Amén. Habiéndole impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Le Amén. Gloria a pregunto a Dios. usted, ¿será importante seguir la palabra de Dios? Amén. ¿Será importante ser obedientes a lo que Cristo ha mandado? La misma Escritura nos dice por la boca de Jesús: el que creyere y fuere bautizado será Salvo. A ver, el que creyere y fuere bautizado será Salvo. y el que no creyere Será condenado. será condenado. Así dice la palabra. Amén. ¿Dónde encontramos en la palabra de Dios que para encontrar la salvación en Cristo tenemos que levantar nuestras manos y confesar a Cristo como nuestro Salvador? La Biblia en ninguna parte te muestra eso. Discúlpame que te han extraviado en mentiras de Satanás. La palabra del Señor no dice esa parte, la Biblia dice que el que creyere, es importante creer, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Gloria a Dios. La Biblia dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres para que podamos ser Aleluya. salvos. Gloria a Dios. Alguien puede decir amén, alguien puede decir gloria a Dios, alguien puede decir aleluya. Cierro esta enseñanza con algo importante. Felipe, cuando Felipe le llegó aquella voz y le dijo: levántate, Felipe, ve a aquel lugar. Y en el camino se encontró un eunuco que no entendía las palabras que leía en las porciones de la Escritura Sagrada, y estaba leyendo en las Escrituras en el libro de Isaías. No comprendía lo que estaba leyendo, y el eunuco le pregunta a Felipe: ¿de quién está hablando? ¿Desde quién está hablando? ¿Esto de qué habla? No entiendo. Felipe le empieza a explicar en el transcurso del camino y le empieza a revelar lo que la palabra de Dios dice y lo que había acontecido con Jesús y la ordenanza toda poderosa que Cristo le dejó a Felipe y a todos los discípulos. Dice la palabra de Dios que aquel eunuco etíope, que aún no era de Jerusalén sino era extranjero, dice que entendió y comprendió las palabras y entendió del bautismo, entendió del llamamiento de Dios, y le dijo: Felipe, he aquí hay agua. Porque ahí estaban pasando, la Biblia no dice si estaban pasando por un charquito o estaban pasando por un arroyo. La Biblia dice que allí había agua cerca por donde iban caminando, y dijo que mandó parar aquel carro en el cual iban. Se detuvieron porque dijo: allí hay agua. ¿Qué me impide que yo sea bautizado? Aleluya. ¿Qué está impidiendo para yo detenerme a ser obediente a la palabra? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Dice la palabra del Señor que ellos descendieron los dos al agua y Felipe le bautizó. ¿Sabe por qué? Porque es un acto de obediencia. Una vez que uno comprende la palabra y entiende las Sagradas Escrituras, ya la decisión es tuya. Mira, yo recuerdo cuando yo tenía mis 13, 14 años, me enseñaban, ¿no? Que tienes que bautizarte. Y me lo explicaban, me lo decían, pero ya era yo no había entendido. Ya no era mi persona. No, pues es que yo quiero conocer el mundo. Y yo no estoy listo para servirle a Dios. Era mi pensamiento de 13, 14 años.
Yo quiero saber qué es el mundo, qué es conocer el mundo. Esos eran mis pensamientos. Pero un día en un campamento el Señor me llenó con su Espíritu Santo y trajo arrepentimiento a mi corazón. Cuando yo llegué a la iglesia, eso fue un sábado, en un domingo en la mañana, le dije a mi papá: ¿sabes qué, papá? Yo quiero ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Y dijo mi padre, ni se lo esperaba, de sorpresa. Dijo: ¿en serio te quieres bautizar? Sí. Yo no quiero servir al mundo, yo quiero servir a Cristo. Yo he comprendido todo lo que estaba escrito, pero a veces hay la necesidad que hay en mi corazón, la necesidad que hay en tu corazón, que no te impide ser obediente al paso de fe, al paso de la obediencia. Porque sí hay bendición para aquel que recibe esta palabra, pero como también hay maldición para aquel que no la acepta. La paga del pecado es Muerte. mas la dádiva de Dios es Vida eterna. vida eterna. Aleluya. Gloria a Dios. Yo quiero preguntarte una forma muy respetuosa. ¿Has escuchado esta palabra? ¿La has escuchado de corazón? Te la he dicho con todo el temor de mi corazón. He tratado de explicarte lo que la Biblia dice. Si tú no has sido bautizado, no has recibido a Jesucristo en la pila bautismal, como dice la palabra de Dios, no te voy a hacer nada, no te preocupes, solamente te invito a que vengas aquí conmigo. Póngase de pie, por favor. Déjame de solamente hacer una oración por ti, Señor.